Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de una minoría selecta, porque todo el mundo quiere usar la inteligencia artificial, pero ¿cómo le está usando todo el mundo y la está usando de forma correcta? Esa es la gran pregunta. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de empresas utilizándola y si tienen o no una estrategia formal. De sombrero y botas vamos a hablar de Texas, de si Google se puso o no de vaquero y qué implicaciones tiene eso, cuánta lana tiene que ver con todo eso. Vamos a hablar de... Bueno, a ver, aquí literalmente dice predicción de vida, pero en realidad vamos a hablar de predicción de muerte. Estaba medio macabra esta nota, pero bueno, pues es un adelanto para la ciencia. Ya les diremos de qué se trata. Y fuego contra fuego, suena como a canción chafa de los años 80, pero en realidad tiene que ver con un robot que hace funciones muy especializadas y que ayuda, irónicamente, a prevenir más fuego. De todo eso y mucho más, obviamente vamos a hablar de inteligencia artificial, obviamente vamos a hablar de Elon Musk, obviamente vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, porque de eso se trata este podcast. Se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología. Inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bueno, pues ahí está el anuncio hecho, ahí están las previas y aquí estamos los tecnófagos a sus órdenes para comentar toda esta información que está moldeando la realidad en la que vivimos cada vez con mayor velocidad y pues para ello estamos... pues dando la cara y la voz solamente 2 tecnófagos. Uno de ellos soy yo, su servidor, Ricardo Massa, entusiasta y pues gran adherente de la tecnología, pero y digo adherente porque me adhiero a la gente que le sabe. Y primordialmente lo hago con mi querido amigo, me precio de que sea mi amigo, el gran sabiondo, profundo conocedor de tecnología y otras ciencias ocultas. Ustedes lo conocen muy bien, sabe explicar muy bien todo lo que tiene que ver con tecnología. Él es Bernie González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy contento con estas grandes y calurosas bienvenidas que siempre me das muy amablemente, pero no, ya sabes que aquí lo hacemos con muchísimo gusto. Estar leyendo de todo lo que está pasando en este vertiginoso mundo de la tecnología. Y vaya lo que decías de que vamos a hablar de inteligencia artificial, lo que pasó esta semanita, ¿no? Empezamos con el ChatGPT 5.1, un mensaje por ahí con tal vez no mucho ruido. Ya había mencionado OpenAI la cantidad de usuarios semanales, estos Weekly Active Users, que ahora es una de las medidas más socorridas. 800 millones de usuarios del planeta, el 10% de la población está usando al menos una vez a la semana este tipo de herramientas. Luego salió por ahí Grok 4.1, que es la inteligencia artificial de la plataforma de X o XAI, que ya fusionó las compañías del señor Elon Musk, lo que antes era Twitter, y pues también un modelo bien interesante. Y el último, hace un par de días, pues la compañía Google lanza con bombo y platillo la versión Gemini 3, ¿no? Y fíjate que menciona, ellos mencionan 600 usuarios, pero 600 millones de usuarios, pero al mes. Hay una diferencia ahí, pero de todas maneras es un montón de gente la que ya está subida en el planeta usando estas herramientas y pues ahí se ven todos los cambios que vienen, ¿no? Fíjate que es bien interesante lo que dices porque estamos, creo yo, viendo el inicio de la creación de los diferentes ecosistemas, no sé si sea la palabra correcta, de cada uno de estos modelos de inteligencia artificial. O sea, al principio vimos modelos, luego cada quien empezó a decantarse por sus especialidades. Unos se han ido como medio ahí quedando en el camino. Ya no se oye hablar, por ejemplo, tanto de cloud, ¿no? Como que se ha ido más a un nicho, ¿no? En fin, a lo que voy es que
estos tres modelos que acabas de hablar, ¿no? O sea, Grok, Google con Gemini y obviamente ChatGPT, son los que más robustos y más atrapatodo se han vuelto, en el sentido de que todos tienen un generador de imagen, un text to video, unos más robustos que otros y más especializados en lo que me digas, pero y entonces un poco nos está pasando, creo yo, como nos pasó en el momento en el que tuvimos que elegir un celular o si eras iOS o si eras Android, porque pues cada una de estas plataformas tiene su propio stickiness, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, yo me he ido muy decantado por el lado de ChatGPT. Pago la suscripción desde hace ya un par de años. Es increíble, pero sí, ya pasaron un par de años de esto. Y pues ahora ya, o sea, mi ChatGPT, el otro día pasó un experimento interesante, al rato les cuento, pero alguien preguntaba algo sobre ¿qué les contesta ChatGPT de esto? Y pudimos comprobar que a todos nos contestaba algo muy diferente al mismo prompt, porque claro, cada quien ya tiene entrenado a su ChatGPT de forma diferente, y eso tiene que ver con cuánto has interactuado con él, qué tanto sabe de ti. Y entonces has creado, pues, más o menos simbiosis con tu modelo. Y pues eso a la larga, pues va a crear una pues sí, un stickiness como el que hoy te hace decir, pues mira, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor yo soy, por ejemplo, hablo de mí, yo soy usuario de iPhone desde hace muchísimos años, décadas, y de repente pues estoy consciente de que iPhone ya no es lo más innovador que hay en el mercado, pero por otro lado digo, hijo, ya tengo tanto invertido, ya estoy tan inmerso en esto que qué flojera cambiarme de plataforma. Un poco nos va a pasar lo mismo con nuestras plataformas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya ahorita, ¿no? Ahorita, aunque sigues jugando con una y otra, pues ya estás más invertido en una que otra, ¿no? Sí, absolutamente. Y mira, Anthropic, aunque esta semana no anunció nada nuevo, pues es la segunda o tercera plataforma en relevancia y como bien apuntas, se han ido especializando, ¿no? Tal vez la parte de generar código de computadora, programas y también un poco la generación de texto, la gente que escribe de algún tema, es donde está más robusto. Pero en términos de evaluaciones, pues OpenAI alcanza ya los $500,000 millones. Ya está el rumor por todos lados de que probablemente a finales del año que entra, en el tercer o cuarto trimestre del 2026, es muy probable que salga con su oferta pública. Lo comentamos el otro día y hay quien especula que podría llegar al 1.5 trillones, ¿no? Anthropic está ahorita en los $350,000 millones, que ya soltamos estas cifras como si fuera algo muy normal, pero hay que recordar que hay compañías enormes que tienen muchas décadas, que están en unos mercados muy consolidados con productos o servicios que se utilizan a nivel global y no valen esas cantidades, ¿no? Entonces el mercado está muy, muy caliente. Y justo hablando de cosas que generan burbujas o calientan el mercado, pues esta semana también apareció otro anuncio. Estamos grabando hoy viernes 21 de noviembre y ayer 20 la compañía Nvidia presentó sus resultados a la bolsa correspondientes al tercer trimestre del 2025 año calendario. Ya sabes que las compañías americanas, no sé por qué, su fiscal year siempre lo presentan como un año adelantado. Sí. Pero lo relevante es que presentó resultados 3% mejor de las proyecciones esperadas. Ya ves que siempre el mercado hace sus predicciones y si las compañías no llegan, los castigan muy duro con los valores de las acciones. Pues Nvidia otra vez la volvió a romper, $57,000 millones el revenue. Y algo sorprendente es que más del 90%, me parece que 92, 93, corresponde a la división exclusivamente de centros de datos, ¿no? Quiere decir que se está vendiendo como pan caliente. Por ahí dijo el mismísimo Jensen Huang que ya muchas de sus líneas de las GPUs están sold out, están totalmente vendidas, ya hay muchísima demanda. Y la nueva generación esta de Blackwell, pues parece que todo el mundo quiere instalarla por todas partes, ¿no? Y bueno, y también esta semana, ese es el último de la intro, vino, no sé cómo se le dice, si el príncipe, el rey o su majestad de Arabia Saudita a los Estados Unidos. El príncipe heredero, MBS. Exacto. Mohammed bin Salman. El príncipe de Arabia Saudita, a cerrar algunas negociaciones con los Estados Unidos y aparecieron ahí Elon Musk y Jensen Huang
con una persona, me parece que el ministro de Comercio de este país, también con una alianza para construir otro centro de datos dedicado a la inteligencia artificial. Y pues el mercado sigue muy, muy activo y pues los usuarios cada semana seguimos viendo estas nuevas herramientas que no dejan de sorprendernos a todos, ¿no? Es espectacular lo que está pasando. Me encanta lo que dices porque sí, ya nos hemos acostumbrado a decir evaluaciones de $1 trillón. Sí. La gente ya se burla incluso de eso. Ya hemos pasado por ahí cartoncitos de gente que se burla de esto y dice, oye, ¿dónde quedó el $1 trillón? ¿Quién lo tenía? A ver, Zuckerberg se lo pasó a Jensen Huang y luego Jensen Huang se lo pasó al príncipe de ese. ¿Dónde quedó ahora? Sí, pues ya estamos ahí rolando $1 trillones como si tal cosa. Espectacular lo que está pasando. Hemos platicado de eso, si esto es o no es una burbuja, pues a nadie le queda claro, pero lo que sí es una realidad es que eso es la valoración que tienen actualmente esas empresas y este mercado y pues bueno, pues eso pasó en su momento con el internet. Sí. y era una burbuja, sin duda, pero pues en el camino construyó el camino por el que hoy estamos transitando todos. Así que, pues, haya sido como haya sido, pues habrá que aprovecharlo. Y acá va a pasar lo mismo. Aquí va a pasar lo mismo. Bueno, vamos entonces, mi querido Bernie, con las notas de hoy. Vamos. Y arranquemos entonces. No dije que nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico, a tecnófagos@kio.tech. No le agradecí, eso es imperdonable, a la gente que hace posible este podcast, a Dianita Álvarez en la producción, a Ana Yansin Romero, que nos ayuda con la redacción de las notas, y desde luego al señor Mario Terrés, que está aquí en la producción. Y bueno, y no les dije tampoco que se metan a nuestro grupo de Telegram para que ayuden a forjar los contenidos de subsecuentes emisiones de Tecnófagos. Descarguen la aplicación de Telegram, métanse a la misma, de ahí busquen la palabra Tecnófagos y ahí estamos, Bernie, yo, los ya mencionados, la gente que hace posible este podcast y un montón de gente que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, nos comparten información, así que pues hagan eso. Y ahora sí, mi querido Bernie, vámonos con este primer tema que se llama minoría selecta. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bueno, a ver, ¿qué es esto de minoría selecta? Es que, a ver, todos estamos adoptando a mayor o menor grado o utilizando la IA, pero vamos a entender qué significa utilizarla y qué significa adoptarla. Un nuevo estudio global revela que aunque la mayoría de las empresas acelera la adopción de inteligencia artificial por presiones económicas y geopolíticas, solo una minoría cuenta con una estrategia, con datos o con sistemas para aprovecharla realmente como debe de ser. Supply Chain's Big Bet on AI for Geopolitical Resilience es el nombre de este estudio global elaborado por Economist Impact y patrocinado por Synaxis, según el cual el 71% de las organizaciones incrementaron la implementación de inteligencia artificial. Okay. Pero eso está muy bien, aunque el 97% de las compañías experimenta con inteligencia artificial, solo el 20%, Bernie, toma decisiones en tiempo real y apenas el 22% realmente cuenta con una estrategia formal. Esto muestra que las empresas pues han avanzado con mayor rapidez en casos de uso específicos, ¿no? O sea, el 52%, por ejemplo, reporta una integración plena de análisis predictivo, identificado como la principal aplicación de IA en cadenas de suministro. No obstante, persisten áreas críticas sin atender. Por ejemplo, menos del 15% utiliza esta tecnología para monitorear proveedores o detectar anomalías o dar seguimiento geopolítico, que son los elementos que más presión ejercen hoy sobre los sistemas logísticos globales. Entonces, el estudio muestra, Bernie, brechas, pues digamos, regionales muy claras. Entre Asia-Pacífico, un 81%, y Europa, un 78%, muestran una aceleración en la adopción de IA más rápida que en Norteamérica, que hay un 57%. Además, los ejecutivos europeos en un 38% y asiáticos en un 31% reportan una dinámica de inversión más sólida que la de sus pares norteamericanos, que solo tienen el 22%. Uno de los hallazgos centrales es la falta de preparación. Menos de 1 de cada 4 líderes anticipa un aumento de riesgos asociados a la inteligencia artificial en los próximos 3 años. Esto evidencia una desconexión entre la confianza y la capacidad real de implementación.
menos de una de cada 10 de organizaciones han comenzado a explorar la IA agéntica y esta se identifica pues obviamente como la siguiente frontera. Entonces, ¿qué lees de esto, Bernie? O sea, tenemos mucho hype, poca adopción y poca estrategia realmente detrás de esto. O sea, yo lo he visto en carne propia. Uh-huh. Las organizaciones realmente tienen muy poco pensado cómo adoptar inteligencia artificial y qué hacer con ella. Están viendo ocurrir al lado gente que lo hace y entonces pues dicen, pues algo tenemos que hacer al respecto, pero realmente no saben muy bien qué. Pues estamos viviendo todavía un momento de mucha incertidumbre con respecto a esto, ¿no? Sí, yo creo que el problema no está en la adopción. Las cifras que mencionamos al inicio, los 800 millones de usuarios semanales de OpenAI y los 600 millones que reporta Google, que seguramente muchos se traslapan, pero pues de alguna manera estás hablando de cerca del 10% de la población, pues te habla de un muy buen nivel de penetración, tomando en cuenta que apenas tiene 3 años, ¿no? Que por cierto, el 30 de noviembre, en una semana más o menos, es justo el aniversario de ChatGPT 3.5, este milestone que quedará grabado ahí en la historia de cuando el resto del mundo supo que era la inteligencia artificial generativa y sobre todo la empezó a usar. Entonces el término de adoptarlo, me parece que eso va bien, ¿no? A lo mejor podría ir mejor, pero la gente sí tiene el entusiasmo, sí las está usando, algunos las están pagando. E incluso las compañías, lo que dicen esos números, es que sí están adoptándolo y le están dando a los empleados las herramientas, ¿no? Cualquiera que sea la plataforma que hayan elegido. Ahora, este estudio que mencionas coincide con muchos que se han estado publicando durante el año, o al menos recuerdo los últimos 6 meses. Tú y yo estamos en varios grupos de WhatsApp, donde se hacen muchos comentarios, también en Telegram. Y recuerdo, por ejemplo, el del MIT que hizo muchísimo ruido porque decía que entre el 5 y el 7% de las empresas que estaban utilizando formalmente la inteligencia artificial y habían hecho algún despliegue, pues solo ese porcentaje estaban teniendo un impacto financiero en alguna métrica del negocio y el resto pues estaban en otra cosa, ¿no? En el mejor de los casos la cultura o le dabas algún beneficio al empleado o en alguna otra métrica de la compañía, pero no en un impacto de negocio financiero que al final del día es lo que buscan casi todas las empresas, ¿no? McKinsey también hizo una publicación con unos datos muy similares. El IBM Global AI Index también apuntó hacia lo mismo. Harvard también tiene por ahí otro estudio. Y cuando lo revisas, me parece que lo que les está faltando a las compañías, en primer lugar, es algo que tú y yo hemos mencionado muchas veces. Para que haya una transformación en una empresa, es un requisito fundamental que el líder de la organización sea el que lo promueva, ¿no? Correcto. Y si el líder de la organización no lo entiende o no lo quiere hacer o cree que es algo que le corresponde a otro nivel de la organización, por ejemplo, que a lo mejor erróneamente piense que esto es un tema de sistemas, porque se trata de tecnología, pues va a ser muy difícil que la organización cambie. Porque el impacto que se puede lograr con estas tecnologías, las empresas que sí lo están teniendo, y hay muchos ejemplos y con grandes impactos positivos, es porque transforman el negocio. Y creo que esa es la clave. Ahorita mientras te escuchaba, y siempre se me ocurren como analogías, recordé como cuando empezaron las PCs en el mundo, ¿no? Había muchas empresas que hacían exactamente eso, ¿no? Decían, oye, pues las PCs pueden hacer un montón de cosas, están de moda, pues voy a comprar una PC para cada empleado, ¿no? Y le daban a la gente una PC y pues pasaba lo mismo, ¿no? A lo mejor la gente podía hacer sus documentos y tenía algunas facilidades, pero a nivel de negocio, pues no se producía ningún impacto o muy bajo. Y no fue sino hasta que llegaron estos sistemas, por ejemplo, los famosos ERP, los sistemas cliente-servidor. Exacto. Y empezaron a automatizar flujos y procesos de las organizaciones y entonces ahí están los impactos. Ahora, en esta ocasión, esta tecnología tiene otras características que tiene que tener más cuidado el líder o quien esté haciendo estas implementaciones, ¿no? Justo esto que te decía de la inversión que van a hacer xAI y Nvidia en Arabia Saudita, dieron una conferencia de prensa Elon Musk y Jensen Huang. Y Jensen Huang dio una explicación que me parece que lo resume muy bien, ¿no? Decía,
hasta antes de la inteligencia artificial generativa, la computación lo que hacía era que recuperaba el contenido, ¿no? En inglés la palabra es retrieval. Entonces, si alguien quería digitalizar una imagen, un video, un audio o escribir un contenido, forzosamente necesitabas a un humano que lo generara, lo guardara en un almacenamiento digital y luego de ahí lo podías replicar y distribuir. Pero siempre era generado por una persona. Y ahora estos sistemas, por eso se llaman así, inteligencia artificial generativa, estos sistemas lo que hacen es que ellos mismos generan la información. Tienen unas capacidades... A partir de donde fueron entrenados y necesitan que los alimentes, pero sí generan nuevo conocimiento, aunque ahí hay ciertas palabras que hay que usar con cuidado porque luego hay gente que se pone sensible con eso, pero sí generan nuevo conocimiento a partir de de los fundamentos que tienen, ¿no? Absolutamente, pero digo, sin meternos en temas de contenidos de terceros ni esas cuestiones, casi cualquier modelo de estos, si lo metes a una empresa y le das, por ejemplo, las facturas, tu catálogo de clientes, de productos, servicios, etcétera, etcétera, y en ese contexto le dices a estas herramientas que gestionen, por ejemplo, la recepción de las facturas en una bóveda digital o el pago de las mismas, estas cuestiones, estos sistemas son capaces de generar la información adicional complementaria a dichos flujos y los pueden hasta cerrar. Y ese cambio, desde el punto de vista de una empresa, hay tres elementos que tienen las empresas que participan casi en todos los flujos, ¿no? Tienes personas, herramientas y procesos, ¿no? Esas tres cosas siempre existen. Entonces, cuando vas a hablar de meter esta tecnología de inteligencia artificial, es muy importante que tomes en cuenta cómo la va a afectar la propia herramienta, porque los va a tocar a todos, ¿no? Los procesos no van a ser los mismos. Las personas ya no van a hacer lo mismo. De hecho, yo siempre he mencionado que el cambio evolutivo en la sociedad va a ser que vamos a dejar de hacer tareas repetitivas de bajo valor y vamos a tener que hacer tareas más analíticas, más sofisticadas, gracias a que tenemos esa herramienta, ¿no? Mi analogía de la calculadora que siempre pongo, ¿no? Cuando tienes una calculadora electrónica ya no tienes por qué estar haciendo aritmética con un papel y lápiz, pero eso te permite dedicarte a otras cosas mucho más sofisticadas. Ahora va a pasar algo muy similar y por eso veo el impacto que mencionas en este estudio de por qué es tan bajo la métrica financiera de dónde está el beneficio. Y aquí la recomendación para la gente que nos escucha, que trabaja en las empresas o si alguien es líder en una de estas organizaciones, su propio negocio, es muy importante pues que se documente, que lo trate de entender, que vea la aplicabilidad en su industria, en su profesión y luego haga una estrategia de cómo lo va a meter, porque tampoco es así de compro ChatGPT y se lo doy a todo el mundo y esto va a pasar por sí solo. En realidad no es así. No, y lo hemos platicado y las analogías, o sea, solo hay que voltear a ver la historia. La revolución industrial pues tardó muchísimos años en impactar y las empresas que vieron ocurrir y vieron llegar las máquinas, etcétera, pues digo, muchas veces ni siquiera podían adoptarlas, ¿no? Bueno, está bien, ya sé que ya hay máquinas que hacen mucho más rápido pero pues yo ya tengo una infraestructura aquí hecha, no puedo el día de mañana correr a todos mis empleados y quitar mis máquinas y poner máquinas de vapor, o sea, simplemente es un tema de adopción. Obviamente esto ocurre mucho más rápido, pero de todas formas tiene un proceso y una adopción y un proceso, ¿no? Entonces hay que hacerlo así. Muy bien, pues ahí está esa nota. Vamos a ver cómo se van adoptando cada vez más estos procesos en las industrias. Va a ser muy interesante verlo. Mientras tanto, vamos a hablar de sombrero y botas, Bernie, nuestra siguiente nota del día de hoy. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. A ver, de sombrero y botas porque vamos a hablar de Texas y en Texas todo siempre es más grande. Google anunció una inversión de $40 mil millones en ese estado para el desarrollo de la inteligencia artificial en medio de una expansión de los gigantes tecnológicos en el territorio del sur de Estados Unidos. Esta inversión se extenderá hasta 2027, impulsará la infraestructura de la nube de Google y la inteligencia artificial con el desarrollo de centros de datos, programas para fortalecer la capacidad y la accesibilidad energética y la capacitación laboral en el estado.
Esta inversión forma parte de la explosiva competencia entre gigantes tecnológicos como OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon y Google, los usual suspects, para construir infraestructura que soporte modelos avanzados de inteligencia artificial. Como parte de su compromiso, Google está creando un fondo de impacto energético de $30 millones para apoyar iniciativas energéticas en Texas, ante la creciente preocupación de las comunidades por la presión que ejercen los centros de datos sobre el suministro eléctrico local. Ya hemos platicado de eso. ¿Por qué Texas? El mercado energético desregulado del estado y el acceso a fuentes de energía renovables lo han convertido en un lugar atractivo para el desarrollo de centros de datos. Por ello, varias empresas están invirtiendo. OpenAI ha asumido uno de los compromisos más ambiciosos con su proyecto Stargate de $500 mil millones, cuyo campus principal de centros de datos se encuentra justo en Abilene, en Texas. Meta, por su lado, la empresa matriz de Facebook, ha invertido miles de millones en centros de datos en Fort Worth, también en Texas, mientras que Tesla trasladó su sede a Austin en 2021 y construyó allí una importante planta de fabricación. Oracle también trasladó su sede a Austin y Samsung anunció una planta de semiconductores de $17 mil millones en Taylor, Texas. O sea, vaya que está haciendo su agosto el estado de Texas con este boom y están aprovechando muy bien esas condiciones. Pues qué envidia, ¿no, Bernie? O sea, mucho de esa inversión podría haber llegado a nuestro país, a México, sí. y bueno, pues Texas lo está sabiendo aprovechar muy bien. No es, a ver, pongo ahí un poco de palabras en tu boca y ya me dirás si estoy equivocado, pero no es como el primer estado o el más obvio donde pensarías poner un centro de datos porque... bueno, o sea, hay mucho terreno en Texas sin duda, pero también hace mucho calor, ¿no? Entonces, no sé si sea como lo más óptimo por la gran cantidad de energía que necesitas entonces para enfriar un centro de datos que esté ahí. En fin, o sea, no sé vaya, qué bien lo hicieron pues los tejanos para conseguir toda esa lana de inversión en su territorio. Sí, sin temor a equivocarme, te diría que la variable definitiva determinante es la variable económica, ¿no? Estas decisiones casi siempre, si no es que en la mayoría de las veces o en todas, están determinadas por los incentivos económicos que les da el Estado, ¿no? Me parece que en este caso particular es el costo de la energía eléctrica lo que está moviendo a todas estas compañías y sin lugar a duda también el propio Estado, las diferentes ciudades, municipalidades les deben dar facilidades a estas empresas con respecto a los terrenos. En el libro de Bill Gates, de su biografía, por ahí de refilón menciona por qué están en el estado de Washington, en los Estados Unidos, allá en ¿cómo se llama? Cerca de Seattle. Se me fue el nombre. Pero es una ciudad pequeñita que está cerquita de Seattle y es porque le dieron unos terrenos muy baratos, ¿no? También, si no me equivoco, por ahí alguna vez leí el caso de Disney, de por qué se fue a la Florida, que eran unos pantanos, cuando le entregaron los terrenos, pues debe ser la misma razón. Y sin saberlo, no lo he leído, pero supongo que algo similar debe haber en Boca Chica, en el estado de Texas, de por qué está ahí la plataforma de lanzamientos de SpaceX, etcétera, ¿no? Entonces, la variable que más impacta estas decisiones, la mayoría de las veces es la variable económica. Y este proyecto que mencionas de Google y los otros que mencionaste, tal vez el de Stargate es el más grande, $500 mil millones. Y al menos lo que yo he estado viendo en las noticias y un poco de fotos y videos, hay un video muy bueno en YouTube que el que está encargado como CEO de ese proyecto, de la construcción ahí en Abilene, en Texas. Es impresionante el tamaño del terreno y la cantidad de las naves, los metros cúbicos que están construyendo, pues para hacer una fábrica de inteligencia artificial enorme en este consorcio que están armando OpenAI, Oracle y SoftBank muy particularmente, ¿no? Entonces hay una altísima concentración en Texas y pues parece que no solamente es en ese estado. El que mencionaste de Meta tiene también una extensión enorme de territorial. El mismo Mark Zuckerberg por ahí mandó una ilustración diciendo cómo se vería el centro de datos sobre Manhattan, allá en Nueva York. Y prácticamente ocupaba toda la isla. Nada más que se está en Luisiana y debe tener un tema también muy similar, ¿no? Costos de energía eléctrica, el costo del agua,
las facilidades para el comprar los terrenos y todas estas cuestiones. Y con este anuncio del Medio Oriente, pues vemos que también traen muy puestas las pilas los árabes, y no se diga en Asia, los chinos y algunos otros países, que todos van a tambor batiente, construye y construye, compre y compre estas GPUs. Por eso la evaluación de Nvidia, porque todo el mundo quiere ser el primero y quiere tener ahí su parte para lo que vislumbran la gente que le entiende muy bien a esto, de cómo se va a transformar la sociedad dentro de 5, 10 o más décadas, y va a ser una necesidad imperante contar con estos grandes centros de procesamiento de información alimentados por toda esta energía eléctrica de cualquier fuente. Sobre todo se le va a dar mucho peso a lo renovable, pero sin lugar a duda vienen unas épocas fascinantes con todo lo que se va a poder hacer, ¿no? Apenas estamos viendo una probadita en estos primeros 3 años y en las próximas décadas pues estoy seguro que van a pasar cosas sorprendentes. Sorprendentes. Creo que es Redmond, ¿no? Redmond, tienes toda la razón. Redmond, se me fue. Perdón. Este suburbio de Seattle, donde está ubicado el campus principal de Microsoft. Correcto. Sí, como dices, pues por eso se han ido ubicando ahí en lugares muy estrafalarios donde uno pensaría que no es como lo más obvio, pero pues bien lo dices, esa ha sido la historia de la humanidad, ¿no? O sea, ¿por qué Las Vegas se puso ahí? Pues bueno, en medio del desierto, pues bueno, pues porque ahí les ofrecieron una buena lana y unos buenos incentivos a los dueños de los casinos, ¿no? Tienes toda la razón. Y ahí estaba permitido hacer apuestas en ese estado y seguramente los impuestos también jugaron un papel importante, ¿no? Sin duda que sí. Muy bien, pues interesante lo que está pasando ahí en Texas, convirtiéndose en este hub, si se permite la palabra a esos niveles. Pues vamos entonces a hablar de lo que sigue, Bernie, que es esta predicción de vida, que insisto, como dije en el intro, es más predicción de muerte, pero ahorita les decimos por qué andamos tan tétricos. Vamos. A ver, Bernie, esta nota está interesantísima. Un nuevo modelo de inteligencia artificial anticipa con precisión el momento del fallecimiento de los donantes de hígado en el 75% de los casos. Esto permite garantizar la calidad del órgano para un trasplante. Sí, bueno, es que, a ver, es muy importante porque el trasplante de hígado es algo súper delicado porque necesitas pues justo remover el hígado de la persona del donante, el que falleció, lo antes posible, lo más cercano al momento de la muerte. En el panorama actual, el número de trasplantes de hígado realizados aumenta año con año, pero persiste una considerable brecha entre la demanda y la oferta de órganos. Esto ocurre porque, como decía yo, para conservar la calidad del hígado, no pueden pasar más de 30 a 45 minutos entre la retirada del soporte vital y el fallecimiento, pues un periodo mayor eleva el riesgo de complicaciones secundarias para quien recibirá el trasplante hepático. Entonces, pues esto es todo un desafío y con el fin de enfrentarlo, investigadores de la Universidad de Stanford desarrollaron un modelo de aprendizaje automático capaz de estimar la probabilidad de que el donante fallezca durante el intervalo requerido para mantener la viabilidad del órgano. Entonces, insisto, está medio tétrico el asunto, pero esto permite decir, esta persona se va a morir en más o menos este intervalo, lo adivina con un índice de éxito de entre el 75%, y pues entonces están esperando a que se muera el donante para poder remover el hígado dentro de esta ventana tan delicada para poder salvar una vida, ¿no? De acuerdo con sus creadores, superó el criterio quirúrgico tradicional y redujo en un 60% la tasa de extracciones infructuosas, aquellas en las que se inicia la preparación para el trasplante, pero el deceso ocurre demasiado tarde, por lo que no se mantiene la idoneidad del órgano para la donación. Katsunari Sasaki, que es profesor clínico de trasplante abdominal en Stanford y autor principal del estudio, afirmó que al identificar cuándo un órgano puede ser útil antes de comenzar los preparativos para la cirugía, este modelo podría hacer que el proceso de trasplante sea más eficiente. También tiene el potencial de permitir que más personas que necesitan un trasplante puedan recibirlo. La herramienta fue desarrollada con Light Gradient Boosting Machine, también conocida como Light GBM. Es un framework de código abierto de gradient boosting creado
por Microsoft y para su entrenamiento se utilizaron datos de 2.221 donantes DCD provenientes de 6 centros de trasplantes en Estados Unidos. La base inicial incluyó información clínica de 1.616 donantes con parámetros neurológicos, bioquímicos, respiratorios y circulatorios. Una de sus ventajas más relevantes es la posibilidad de personalizarlo según las necesidades de cada centro médico. El modelo puede configurarse para calcular el momento del fallecimiento a partir de la retirada del soporte vital o del inicio de la respiración agónica, un patrón jadeante que suele presentarse en la agonía. Sasaki subraya que el uso del sistema podría disminuir la carga financiera y operativa en los trasplantes. Reconoce que aún existen áreas de mejora para perfeccionar la precisión, pero confía en su capacidad para evitar la pérdida de órganos donados. ¿Qué opinas de esto, mi querido Bernie? Híjole, pues sí, tiene muchísimas aristas la nota, además de lo que ya mencionaste. Y fíjate que yo no lo había pensado así. Alguna etapa en mi vida, cuando era más joven, me inscribí a uno de estos programas de donantes. Me acuerdo que me dieron una plaquita y llené ahí una solicitud y la firmabas de que autorizabas a que si fallecías, pues tus órganos fueran donados para alguna persona que los necesitara, ¿no? Yo no había caído en cuenta de esta ventana tan corta que tiene el hígado, lo cual pues prácticamente lo restringe a personas que hay una cierta probabilidad de que sepas que se van a morir, ¿no? Como los ejemplos que mencionaste, ¿no? A lo mejor alguien que está respirando artificialmente o tuvo algún problema cerebral, algún daño que lo van a desconectar y entonces ya sabes con mucha precisión que se va a morir. Y eso es lo que le permite a este modelo pues saber que el hígado que van a tomar pues está en las condiciones correctas, ¿no? Y la razón es porque el hígado es muy delicado, se tiene que mantener a temperatura, irrigado con sangre, le tienen que dar nutrientes, lo tienen que estar oxigenando y puede durar varias horas en esas condiciones, pero siempre y cuando lo hayas removido en esos 30-40 minutos iniciales, ¿no? Lo terrible es que cuando no tienes la información, leyendo un poco más a profundidad la nota, pues tiene un impacto muy fuerte para la persona que va a recibir el trasplante como para su familia, porque imagínate en estas cuestiones, cuando tú estás esperando un órgano y de repente es como una cadena de suministro, ¿no? En algún punto de la cadena alguien dice, oye, sí, aquí tenemos un hígado listo, y tú eres el que sigues en la fila. Entonces, pues me imagino que hay un tema, como cuando van a hacer un bebé, pues córrele al hospital, prepárate. Y si resulta que el hígado, pasó ese tiempo, expiró y ya no está en buenas condiciones, pues de repente te dicen, oye, pues sabes qué, lo lamentamos mucho, pero el hígado que nos dieron no está óptimo para ponértelo porque tiene un grave riesgo de que te lo pongamos y tu cuerpo lo rechaza y te podrías morir. Entonces, pues como una falsa alarma, va para atrás todo, ¿no? O un caso extremo peor, pues imagínate que el médico no sepa que no tiene los parámetros adecuados y realiza el trasplante. Y luego esto puede desencadenar en un problema mucho mayor, ¿no? Y escuchándote también, a lo mejor estoy fantaseando demasiado, pero lo conecté con esta idea que seguramente mucha gente tiene este deseo de que cuando fallezcas dones tus órganos. Pues a lo mejor debería de haber sistemas que pudieran avisar con mayor prontitud que te moriste y que tus órganos, alguien tiene que venir por ellos pronto, ¿no? Con tanto wearable que traemos ahora. Y sobre todo cuando son muertes no previstas, alguien que muere en un accidente o en una de estas cuestiones, pues otra vez lo veo como una cadena de suministro, ¿no? El tiempo de avisarle a la organización, a las personas que se dedican a recoger el cuerpo y darle todo este tratamiento a los órganos para que estén en buen estado y entonces sí sean candidatos de llevarse a una persona que los está esperando, pues debe ser algo de muchísima precisión. Y sin lugar a duda, pues la tecnología también puede ayudar mucho, ¿no? Son temas que normalmente a las personas no nos gustan. Tendemos a rechazarlos, a tratar de no hablar de ellos. Pero la realidad es que la muerte es un proceso supernatural, ¿no? Creo que alguna vez ya lo mencionamos tú y yo aquí en Tecnófagos. Y tiene muchos tabús y muchos estigmas, pero es tan natural morirte como nacer o como enfermarte o como muchos otros procesos de la vida, ¿no?
Sí, me recordaste un sketch muy simpático de Monty Python en el que una señora dice que llegan a tocar a su puerta y le dicen, usted se inscribió a un programa de donación de órganos, ¿verdad? Sí, bueno, pues venimos por ellos. ¿Cómo? Pues no era cuando me muriera. No, debió de haber leído las letras chiquitas, venimos por los órganos. Muy simpático. Bueno, Bernie, pues ahí está ese tema de la donación de órganos. Vamos con nuestra última nota del día de hoy, que es fuego contra fuego. ¡Vamos! Siempre queda un espacio para el postre. Fuego contra fuego. La amenaza creciente de incendios en California está obligando a las administraciones a buscar soluciones, Bernie, que vayan más allá de la maquinaria pesada y las brigadas convencionales. En ese contexto encontramos a BurnBot, que es un robot diseñado para crear líneas de fuego controladas de manera rápida y precisa. Y esto ha despertado el interés de varias instituciones públicas tras una demostración en el condado de Nevada. BurnBot, Bernie, está creado para trazar líneas negras, estas franjas prequemadas que actúan como una barrera física, porque pues sí, lo que ya está quemado ya no se quema. Es una barrera térmica que pues hace una línea prescrita. Sí, fíjate que seguramente la gente que nos escucha ha visto en documentales, en películas, cómo van estas brigadas de bomberos a los bosques. Y digo, cuando el terreno es muy escabroso, pues tienen que ir con herramientas a la mano, machetes, hachas, y tienen que ir cortando la vegetación y ellos le van prendiendo fuego para hacer como una franja. El problema de hacerlo con personas, pues en primer lugar, pues pones en riesgo la vida de estos bomberos por todo el humo que están respirando, lo cerca que tienen el fuego, y lo más crítico, pues es que avanzan muy lento. Cuando metes drones, como lo que estás mencionando con este ejemplo de BurnBot, el drone pues es una máquina, puede volar, puede bajar, puede ir generando fuego de una manera controlada para ir haciendo esta franja donde el fuego, una vez que lo empuja el viento, pues no siga avanzando y acabe de consumir todos los bosques, ¿no? Entonces me parece que es una muy buena implementación. El combatir los incendios. Por ahí también recordarás, Rick, hay un montón de videos que parecen más experimentales, o hay muchos de Asia que les ponen unas mangueras a unos de estos drones industriales y el dron sobre una fachada pues está desplegando toda el agua para apagarlo, ¿no? Acá en vez de usar agua pues están usando también fuego para hacer esta franja y poder contener el incendio, ¿no? Sí, está bien interesante. Estaba viendo que estos BurnBots favorecen también, o sea, no nada más marcan como la frontera hacia donde ya no puede avanzar el fuego, sino que usar este sistema también favorece el rebrote de especies nativas que estén adaptadas a ciclos de quema. Fíjate que eso que dices de un efecto colateral positivo, ¿no? Esta quema controlada que hace el robot. El otro día vi un video súper simpático de estas pues terrenos enormes, sobre todo en China, donde están instalando paneles solares y son zonas desérticas, ¿no? Entonces, donde hay dunas de arena y ponen en una extensión de muchos kilómetros una franja de paneles enormes ahí, una extensión de metros cuadrados, ¿no? Y resulta que precisamente como están en una zona desértica donde le pega mucho el sol y luego el viento levanta la arena y cae sobre estos paneles, lo cual disminuye la capacidad de generar energía, pues instalaron unos robots para limpiar con agua los paneles solares, ¿no? Una vez al día, una vez cada 3 días, los rocían con agua y de esa manera los están limpiando. Pues el agua que escurre de estos paneles solares, combinado con la sombra que producen los mismos paneles que están sobre la arena, produjeron un efecto de generar maleza, ¿no? Y se empezó a generar un pasto enorme y lo que era un desierto de puras dunas de arena, ahora parece un cerro verde lleno de maleza y pues por supuesto está llegando también muchos organismos animales de todo tipo a estos lugares y es un fenómeno súper simpático el que una tecnología que digamos está generando una influencia artificial en un ecosistema y lo está alterando. Casi siempre que oímos esas frases nos remonta a algo negativo, a la destrucción de una especie o a la deforestación de algún lugar. Y pues aquí es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. No solamente están haciendo su propia labor las tecnologías, sino que están
causando un impacto en el ecosistema positivo, ¿no? Que es algo sorprendente. Sin duda, pues les vamos a pasar ahí en el grupo de Telegram algunas muestras de lo que está haciendo este BurnBot y de este tipo de tecnologías de las que estamos hablando, porque la verdad es que estos sistemas autónomos pues están resultando muy, muy, muy interesantes, Bernie. Sí. Qué buena aplicación de la tecnología. Absolutamente. Vamos a ver cada vez más drones, que por cierto, ¿viste el que volvieron a romper el récord en China? Eran 10,000 y tantos drones en uno de estos espectáculos que hacen de noche. Y ahora son como 11,700 algo. Ese ya no lo vi. Tiene unas semanas en la ciudad de Chongqing. Espero haberlo pronunciado bien. En China. Otra vez les dieron su reconocimiento de los Guinness Records. 11,700 y tantos drones. Todos volando al mismo tiempo. Ya hacen unas figuras espectaculares de manera tridimensional. Y claro, ahorita estamos viendo simplemente entretenimiento, pero lo interesante es esa cantidad de drones orquestados por un sistema, pues se pueden aplicar en un montón de industrias, como en este caso para combatir los incendios forestales que tantos problemas causan en muchas partes del mundo, ¿no? La semana pasada hablábamos de alguna aplicación también de este tipo de drones en zonas de baja visibilidad, ¿no? O de cero visibilidad. Sí. Entonces, sí, cada vez se está incrementando y ampliando el espectro de aplicaciones que se le puede dar a esto. Bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a Mario Terrés en la edición y haciendo verdaderamente maravillas. Haciendo maravillas el señor Mario Terrés, mientras el señor Ricardo Maza la hace de tos, literalmente. Literalmente la hago de tos. Raro en él, pero la está haciendo mucho de tos el día de hoy. Hoy sí. Muchas gracias a Nayansin Romero por la redacción. Gracias a Dianita Álvarez por la producción. Bernie, si nos haces favor de despedir este episodio mientras yo la sigo haciendo de todo. Claro que sí, muchísimo gusto haber conversado contigo en este episodio de Tecnófagos, notas siempre súper interesantes. Esperemos que a la gente que amablemente nos escucha igual las haya encontrado de su interés y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Tecnófagos.